La historia del cabo Armando Valdés comienza en 1977 y sigue sin resolver hasta nuestros días, adquiriendo ribetes de verdadera leyenda en el mundo de la ufología. ¿Qué fue de él después de su experiencia? ¿Se lo llevó la NASA y lo sometió a estudios? ¿Se convirtió en un genio matemático? ¿Enloqueció? ¿Dejó el ejército o sigue en servicio activo? Estas son algunas de las dudas en torno a un caso que despertó el interés de investigadores de todo el mundo y que decidimos, nosotros, investigar a fondo. Debido a la relevancia mundial de esta historia y a los numerosos rumores y trascendidos que la envuelven, nuestra investigación se inicia en Nueva York, en los Estados Unidos. Allí, el ufólogo chileno Antonio Huneeus nos introduce en el caso tal como se aprecia desde el extranjero. A pesar de que yo he sido el gran divulgador de los casos chilenos, diría que el único que tiene realmente, que se conoce, digamos, a nivel, que sale citado en muchos libros, sería el caso Valdés, el del cabo Valdés de la patrulla militar en Putre. Es una abducción, ¿verdad? Lo del cabo Es una Valdés, abducción, pero no una abducción clásica, porque en la abducción clásica el tipo tiene lo que decía el señor Hopkins, missing time, o sea, la persona, digamos, está viajando de Santiago a Valparaíso y eso toma 1 hora y media de viaje y la persona le tomó 4 horas y no recuerda qué le pasó. Entonces tiene 3 horas de tiempo perdido, de ahí viene el término missing time. En cambio, en el caso de Valdés, es un caso de tiempo ganado. La persona desaparece por solo 15 minutos. Sin embargo, por eso es tan famoso, cuando regresa, tiene la barba crecida y el fenómeno en el reloj, la fecha del calendario en el reloj, que marca 5 días en el futuro. O sea que por eso es un caso tan único. Nosotros le bajamos el perfil absolutamente, así no queríamos que esto se trascendiera porque sabíamos lo que venía detrás, porque venía en el trabajo periodístico y esto traía un montón de gente que iba a llegar al cuartel a visitar esto y se iba a difundir, iba a salir en los diarios, iba a salir una unidad militar, ganado, etcétera, la ubicación y todo, la fuerza. En algún momento la gobernación, tengo entendido, solicitó que se parasen las publicaciones, pero a las 24 horas, a las 48 horas estábamos de vuelta con la información, lo que quiere decir que el director negoció a nivel de intendencia o a nivel de la comandancia en jefe o del general inspector y pudimos nuevamente salir con toda la historia tal como había sido escrita y aprobada. Y es lo que queríamos evitar. Se evitó hasta cierto punto. La repercusión nacional de la historia fue instantánea. Los corresponsales la despacharon el mismo día en que fue publicada por el diario La Estrella y todos los que llegaron después encontraron mayores restricciones. 2 hechos sorprendentes se produjeron a continuación. Por primera vez en su historia, el ejército ratificó en forma explícita versiones de prensa sobre el avistamiento de un ovni. Entregó un comunicado oficial que señalaba que lo publicado se ajustaba a los hechos. Era pues imposible negar que el incidente había ocurrido. Y el otro hecho fue que el diario El Mercurio de Santiago, habitualmente escéptico frente a estos temas, publicó la historia del cabo Valdés en su portada. Hermógenes Pérez de Arce, periodista y abogado, es columnista desde hace 37 años del diario El Mercurio de Santiago. En 1977 era director del diario La Segunda. La que se llama prensa seria tiene el mismo problema que tienen las personas serias con estos fenómenos. Entonces, la prensa seria teme perder su prestigio de seriedad si empieza a publicar estas cosas. Y yo recuerdo que cuando nosotros en La Segunda publicábamos todos estos antecedentes, no solo en este caso, sino en otros, de avistamientos o experiencias de personas con objetos voladores no identificados, nunca el Mercurio seguía con esas noticias. Posteriormente se tendió como un manto de secreto, que es común a todas estas situaciones. Y yo no me lo explico bien, pero me imagino que hay alguna especie de acuerdo internacional de mantener en reserva esta información.
que se refiere a objetos voladores no identificados, a lo que se llama abducciones, cuando las personas han sido tomadas por los tripulantes de estos objetos. Se publicó esta información en la prensa del norte y a nosotros nos interesó mucho, la prensa local, digamos. Y enviamos un periodista a ubicar a todas las personas que participaron. Y el relato resultó muy genuino, muy interesante, porque eran todos testigos que estaban contestes en lo que había sucedido. Como se dice en el lenguaje jurídico, son testigos contestes y que dan razón de sus dichos. Y en el derecho eso constituye plena prueba. Entonces, uno como abogado, cuando hay 4 o 5 personas que dan la misma versión de un hecho, tiende a pensar que sucedió. Durante muchos años, la identidad de los miembros de la patrulla permaneció en el misterio. La prensa especulaba y daba diversas versiones sobre sus nombres. Pero nosotros, tras larga investigación, los hemos encontrado y hemos sabido qué fue de ellos.